Amén. Vamos entonces a continuar en esta mañana. Estamos ya desde inicio del año llevando la serie de prédicas sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahí hemos venido pues viendo cada uno de los versículos y captando y entendiendo sobre todo el trasfondo en el que fueron dichas las palabras que continuamente nosotros estamos leyendo allí en las Escrituras. Eso es importante y pues eso es lo que estamos desarrollando. En esta mañana el tema es nuestro orgullo y alegría. Todo comenzó con densos nubarrones negros que se fueron, dice, amontonando y que se fueron uniendo. El servicio meteorológico anunció: hay amenaza de fuerte tormenta. Solo que en vez de una tormenta común de invierno, lo que hubo fue un feroz tornado que casi destruyó totalmente al pueblo. Hizo que se elevaran y volaran por los aires grandes camiones y tractores, casas, establos, bodegas. Pero con todo, cuando este fenómeno natural finalizó o terminó, dice que bajo los escombros de una casa hallaron a una débil mujer asustada. Dice que se trataba de Patricia. Patricia era una madre de 33 años de edad, quien entre sus piernas tenía aferrado a su hijo mayor de 10 años. Y en sus brazos dice que sostenía a sus 2 bebés. Patricia estaba toda cortada por los vidrios y pajas del establo que tenía clavados en su cuerpo. Había logrado con todo salvar a sus hijos. Al encontrar a Patricia, la expresión que ella usó fue esta. Dice: yo no voy a dejar que ninguna tormenta se lleve a mis hijos. ¿Cuántos tenemos hijos acá? ¿De cuántas cosas, hermanos, no estaríamos dispuestos ante la amenaza de separar o arrebatarnos de nuestros hijos? ¿Se ha puesto usted a pensar en algo semejante? Pero yo creo que los que somos padres sabemos que lo damos todo, absolutamente todo, por tal de evitar algo semejante. Ahora, quiero decirles que cuando hay una separación de padres con hijos, los padres van a sufrir, pero también los hijos van a sufrir. Por eso no es conveniente, sobre todo que en las casas, ¿verdad?, de aquellos que nos llamamos cristianos, pueda, hermanos, moverse la expresión o la palabra divorcio. No use esa palabra nunca así en su casa. Ni siquiera la piense. Cualquier problema, cualquier situación puede ser resuelta en el nombre de Jesús. Pero siempre recuerde que cuando haya una ruptura, tanto o más bien en el seno familiar, van a haber personas que sufren, padres que sufren, hijos que sufren. Lo mejor es, ante tal circunstancia, ¿verdad?, doblar rodillas en el nombre de Jesús. Y repito y le digo con toda seguridad y con toda certeza: haga huir la expresión divorcio dentro de su casa. Haga oír la expresión divorcio dentro de su casa. Haga oír la expresión divorcio dentro de su casa, porque detrás del divorcio hay muchas personas sufriendo. Amén. Entonces no lo usamos. Nosotros no lo usamos en nuestras casas, no lo usamos en nuestros
en nuestros hogares. Ahora, vea usted cómo es de fuerte ese sufrimiento, sobre todo en los hijos, y uno lo puede ver en pequeñas situaciones. ¿Cuántos tenemos hijos acá que los hemos dejado, bueno, nosotros, los nuestros ya no, en la zona de campeones? Mire, usted lo va a dejar a la zona de campeones, a lo mejor ya no sea su situación, pero hay algunos que se quedan llorando, ¿verdad? Como que, como que los fueran a saber qué. Dice que hay una expresión, dice que la ansiedad de la separación que se da en los niños, creen que los van a dejar ahí para toda la vida, y no, hombre, si ya voy a venir, si ya voy a regresar. Pero se da. Y hay veces los padres no soportamos. Imagínense que no soportamos ni siquiera un ratito, y ahí andamos con los niños. ¿Qué significa? Que sufrimos. Sufrimos ante una separación, ante una ruptura familiar. Yo lo voy a decir nuevamente: en su casa no debe pasar la palabra divorcio. Nunca, 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 nunca. Así como lo oye, cualquiera sea la circunstancia, en sus labios, de sus labios, que nunca salga la palabra divorcio, 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 divorcio. No tiene por qué salir. Amén. Siempre hay formas, hay maneras de resolver cualquier circunstancia y salir adelante en el nombre de Jesús. Estamos hablando de esto, de separación de padres a hijos, porque cuando el apóstol Pablo, hermanos, cumpliendo la misión de parte del Señor de proclamar el evangelio entre los gentiles, dice que llegó a Tesalónica. Y en Tesalónica surgió algo interesante. Dice que cuando Pablo predicaba la palabra del Señor, gentiles, muchos gentiles, dice la palabra, se comenzaron a convertir al evangelio, y algunos judíos. Ahora, sucedió algo semejante así. Cuando Pablo da la palabra, pues las personas que lo oían reaccionan a dicha palabra y se convierten al evangelio. Convirtiéndose al evangelio, dice que Pablo se convierte en un padre espiritual para dichos creyentes. Pero resulta, hermanos, que tal padre espiritual no puede permanecer por mucho tiempo con sus hijos recién nacidos. El caso de Pablo. Y Pablo dice que juntamente con el famoso Silvano, o ahora ya descubrimos que es el mismo Silas, dice que tienen que salir huyendo de Tesalónica por todo el alboroto que los judíos levantan, celosos de que por la predicación de Pablo, judíos y gentiles se estaban convirtiendo al evangelio. Entonces ahí estaba Pablo, estaba Silas, que les habían predicado a los tesalonicenses, se habían convertido, y ellos se habían convertido en padres espirituales. Y dice la palabra que por 3 fines de semana seguidos, Pablo les predicaba de que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo se convirtió en el padre espiritual, pero ese padre espiritual tiene que salir huyendo, porque lo encerraron, lo ahogaron en presiones. Imagínese usted cuánta cosa de parte de los judíos tradicionales. Y Pablo, a los pocos días de haber predicado en Tesalónica, tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo. Entonces, dice la palabra, o más bien, lo que se entiende es esto. Si Pablo tiene que salir huyendo de Tesalónica y dejar a sus niños recién convertidos, ¿cómo se quedaron aquellos niños espirituales? Sería la interrogante. Pues igual, ¿verdad? Como se quedan los niños de la escuela de la zona de campeones. Se quedaron sin padre en ese momento. Mi papá ya no va a venir.
y se quedaron con esa viva ansiedad de separación al saber que Pablo y Silas ya no estaban en Tesalónica. Ahora viene la pregunta: ¿cómo se quedó Pablo? Dice que Pablo se quedó igual, en una angustia de papá terrible, imaginando a lo mejor todo lo peor que podía venir sobre aquellos recién convertidos cristianos en Tesalónica. Ahora, imagínese usted el pensamiento de Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, y él sabía lo que los judíos hacían con aquellos que profesaban ser cristianos. En el caso, fíjese, la palabra dice que Pablo había encarcelado, forzado a blasfemar, castigado, azotado. Y ahí me imagino la imaginación imagino a Pablo. ¿Qué les va a suceder a los niños recién nacidos de Tesalónica? Por eso cuando Timoteo regresa, porque Pablo lo que hace es enviar a Timoteo, siendo que él no puede llegar a Tesalónica porque lo van a apresar y a lo mejor hasta lo pueden matar. Pero cuando Pablo envía a Timoteo regresa con un informe tan alentador respecto al estado espiritual de los nuevos convertidos en Tesalónica. Pablo se alegra mucho y les escribe la primera carta a los tesalonicenses. Ahí, en medio de ese contexto, es que están escritas las palabras de Pablo, primera carta a los tesalonicenses. Ahora, en el versículo 17 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, Pablo les explica a ellos de toda la angustia que ha tenido que vivir deseando verlos, lo cual le ha sido imposible. Yo quiero que leamos ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y oiga lo que le dice Pablo. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, mire, separados en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, dice, deseábamos verlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Entonces ahí se puede ver como el contexto, que ante la angustia de Pablo de saber cuál era el estado espiritual y físico de sus hijos en la fe, Pablo dice que había intentado en más de una vez ir a visitarlos, pero que había sido estorbado por Satanás. Entonces, ante tal limitación, Pablo buscó a Timoteo y le pide que sea él quien visite a los tesalonicenses. Ahora, cuando Timoteo llega e informa a Pablo del buen estado espiritual de los tesalonicenses, fíjese que ocurre algo, y eso es el contenido de este mensaje. Ocurre algo en Pablo, y es que se despierta en él toda una esperanza, una alegría de hermanos y un orgullo de padre al conocer de la ejemplar conducta de sus hijos en la fe, a pesar de las circunstancias. Fíjese, ahora leamos qué es lo que se despierta en Pablo cuando escucha que los hermanos de Tesalónica, aún siendo recién nacidos, ellos están perseverando en el Señor. Y dice Primera Tesalonicenses 2:19: en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús, para cuando Él venga. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es? ¿Quién más? Dice, sino ustedes.
Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y exactamente pues de ahí el nombre de la prédica. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Ahora, lo llamativo, hermanos, de este versículo es descubrir todo aquello que viene a ser la motivación en el evangelio de un verdadero siervo de Dios. En el caso, poder descubrir tres cosas importantes. ¿Cuál es la esperanza en un siervo de Dios? ¿De qué tipo de alegría está inundado el corazón de un siervo de Dios? ¿Cuál es el orgullo que ocupa el corazón de un siervo de Dios? Y lo hacemos porque cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados igual, ¿verdad? Como Pablo, a ser siervos de Dios. Y para poder caminar en la vida cristiana necesitamos ir haciendo siempre una comparación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar el camino recto. Cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, nos vamos a sentir un poco encogidos. Y tenemos que ir ajustando nuestra vida. La palabra de Dios es recta. Nosotros no somos tan rectos y necesitamos ir ajustándonos a la palabra. Por eso el evangelio no se trata solo de oír, sino de comparar. De comparar cada mensaje y decir, eso dice la palabra. Yo no lo pensaba de esa manera. Hay necesidad de ajustar. Cuando usted viene solo a escuchar y usted no ajusta, entonces el mensaje no es productivo. Y para que haya producción en la palabra de Dios, necesitamos escucharla. Y luego de escucharla, compararla. Y luego de compararla, ajustarla. Para que nosotros vayamos caminando en la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Todos necesitamos siempre hacer ese ejercicio. Y mire, cuando usted comienza a hacer ese ejercicio espiritual de oír la palabra, compararse a usted mismo, ajustarse a la palabra, usted va a comenzar de veras a sentir que hay un llamado y una transformación de Dios para su vida. Lastimosamente, casi siempre estamos esperando esa transformación en términos de experiencias espirituales. Y de hecho, a mí me gustan las experiencias espirituales, pero yo encuentro ahí una dificultad. Como no depende de la persona, sino que de Dios, eso significa, óigase bien, para sacarle algo productivo a la cosa, yo necesito decidir. Y en las experiencias espirituales yo no estoy decidiendo nada. Yo le estoy recibiendo la bendición de Dios. Y mire, a mí cuánto me gusta eso. Pero yo he visto a personas que le pueden contar miles de cosas lindísimas que le sucedieron. Se las puedo traer, pero su vida no es la más ejemplar. Entonces yo digo, ¿dónde quedaron las experiencias espirituales? ¿Por qué? Porque no usamos la voluntad para ser transformados. Y necesitamos voluntad para irnos transformando a la palabra de Dios. Por eso quiero decir, de ejercicio siempre necesitamos hacerlo. Oír la palabra, compararme con la palabra y ajustarme a la palabra. Y eso no lo hacen las experiencias espirituales. Eso lo tengo que hacer yo, como una persona responsable de lo que estoy escuchando. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Oímos la palabra, nos comparamos con la palabra, nos ajustamos a la palabra. Oímos la palabra, nos comparamos con la palabra, ajustamos a la palabra. Y cuando usted comienza a hacer eso, oír la palabra, compararse con la palabra y ajustarse a la palabra, usted va a ser el mejor testigo de lo que va a suceder en su vida. ¿Por qué? Porque está siendo transformado a la palabra de Dios. Amén. Y nadie que se transforme a la palabra de Dios, siendo que es el carácter de Cristo en ella, será una persona común y corriente.
sino aún será una persona poderosa en el Señor. Entonces, ahí estaba, fíjese bien, ahí estaba Pablo, hermanos, sacando su corazón de él y hablando de tres cosas respecto a los tesalonicenses. Cuando él escuchó ese buen informe y dijo: miren, pero estos están perseverando, han perseverado aún con toda la presión, pero qué es cosa más interesante, más bonita. Entonces Pablo sacó de él tres cosas. Primero, ¿cuál es la esperanza de un siervo? ¿De qué tipo de alegría está inundado el corazón de un siervo? ¿Cuál es el orgullo que ocupa el corazón de un siervo? Número uno, la esperanza que llenó el corazón de Pablo era saber que al recibir el mensaje del Señor Jesucristo, los hermanos de Tesalónica habían dejado de ser personas comunes y corrientes y se habían convertido en personas creyentes, creyentes de la resurrección de Cristo Jesús y de la venida del Señor Jesucristo. Como quien dice: mire, qué bueno ir a una célula, hermano. Llegan personas nuevas. Esa persona llegó sin Dios, sin esperanza. A lo mejor venía de 40, 50 años y nunca se había convertido. Caminaba sin Dios en la vanidad del mundo, pero de repente se convirtió al Señor y se une a nosotros. Eso es lo más lindo que pueda suceder. Esa persona ahora se une al pueblo que está esperando la venida del Señor Jesucristo. Deja de ser una persona común y corriente y ahora ya anda juntamente con todo lo que predican el nombre de Jesús, como le pasó a Pablo. A Pablo le pasó así. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Pero luego de ser perseguidor, se une a la fe de aquellos que andaban predicando el nombre de Jesús. Y dice la palabra que hasta miedo le tenían. Y dijeron: Pablo, predicando la palabra. Pero este nos penqueaba. Sí, a través de este nos penqueaba. Y ahora predicaba la palabra del Señor. Entonces, mire, esa cosa es linda, es maravillosa. Los tesalonicenses habían dejado de ser personas comunes y corrientes. Ahora se habían agregado al cuerpo de Cristo y ahora seguían a Jesús. Pero no solamente seguían al Señor, sino, hermanos, en ellos se había despertado la certeza, la seguridad. Fíjense de que igual, ¿verdad?, que Pablo, ellos verían al Señor en su venida. Y esa era la esperanza de Pablo. Qué cosa más maravillosa. Mire cómo le había costado. Mire cuánto representó llegar para Pablo a Tesalónica. Una cosa dura, difícil. Pero Pablo había salido vencedor. ¿Por qué? Porque cuando salió de dicho lugar, predicando el evangelio, hermanos, había logrado que otros se unieran para servir y seguir al Señor. Entonces eso es lo más lindo que puede haber en medio de todo ello. Cuando las personas se están agregando, cuando a través de la predicación de la palabra ellos dicen: sí, yo creo, y vienen y el Espíritu Santo los inunda de esa convicción de la palabra y comienzan a seguir a Jesús. Esa fue la esperanza que llenó el corazón de Pablo. Lo llenó. Pablo estaba más que contento de saber que los tesalonicenses, en ellos había esperanza del Señor y que ahora eran parte del pueblo cristiano, parte del cuerpo de Cristo. Imagínese usted, ponga usted a pensar en su familia, aquellos que no han reaccionado aún al evangelio, pero un día por X razón reaccionan.
Antes usted a lo mejor con su hermano y con su hermana no se llamaban el día domingo porque uno iba para un lado y otro iba para el otro. Pero ahora se llaman y dicen: ¿a qué hora te vas a ir para la iglesia? Qué cosa más bonita, qué cosa más interesante. Todos siguiendo al Señor, todos con esa esperanza gloriosa de que un día todos juntos como iglesia, como congregación, imagínense nosotros acá, pero ponga usted su imaginación así activa y piense en todas las personas convertidas alrededor del mundo cuando vayamos para juntarnos con el Señor. Qué cosa más impresionante va a ser eso. Y fíjese que Pablo sabía que los tesalonicenses habían recibido esa palabra. La esperanza, nuestra esperanza, es algo importantísimo, hermano. Es algo importantísimo. ¿Qué es la esperanza? Sino esa expectativa futura de bien. Esa expectativa futura de bien, que de hecho nosotros podemos hallarla, podemos encontrarla en nuestra vida. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué estoy esperando para el día de mañana? Quiero decirle que mire, la esperanza es tan significativa que alguien dijo que la esperanza es a la vida lo que la gasolina es al automóvil. Imagínese usted que la esperanza es a la vida lo que la gasolina es al automóvil. Cuando las personas en lo ordinario pierden su esperanza, oiga lo que sucede: pierden su deseo de vivir. Cuando el futuro de una persona ya no tiene vida, porque no encuentra ninguna razón por la cual vivir, las personas ya no quieren existir, quieren morirse. ¿Y sabe qué lo hace? No hay esperanza. Por eso en una consejería, cuando alguien viene, tratamos de indagar cuál es su esperanza. Y cuando estamos así con una persona que quiere suicidarse, a lo mejor vamos a indagar y vamos a encontrar que esa persona no tiene esperanza. La vida no vale la pena. La vida no es nada. Comienza ese tipo de expresiones. ¿Qué es lo que no hay? No hay esperanza. Pero hermano, el pueblo de Dios tiene esperanza. Amén. Porque sabemos que los tiempos son duros, pero nosotros estamos esperando a nuestro Dios poderoso y glorioso. Amén. Poderoso el Señor, que nos ha prometido que va a venir por su iglesia, hermano. Y nosotros nos estamos preparando para ello. Entonces ahí estaba la esperanza de Pablo, puesta en los tesalonicenses, que la habían agarrado, como dicen, súper bien. Y oiga lo que decía Pablo de ellos: lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso encontró en ellos. ¿Por qué no se habían desligado del evangelio aún en medio de las circunstancias? No se habían desligado porque tenían esperanza. Estaban esperando al Señor. Entonces eso era una de las cosas. Eso había en el corazón de Pablo. Esa era su esperanza. La esperanza de que juntamente con los tesalonicenses ahora se iban a presentar delante del Señor. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra esperanza. Recuérdense que hay promesa de parte de nuestro Dios. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Esa es nuestra esperanza. Estamos siendo preparados como pueblo de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, ante un evento que nadie lo puede evitar. El Señor viene por su iglesia. Amén. Y nos estamos preparando. Entonces, eso sería
la motivación, una de las motivaciones. Ahora, pero Pablo no solo expresó cuál era su esperanza, sino también su alegría. Para Pablo la palabra alegría no tenía tanto que ver con esos buenos sentimientos que vivimos ante las buenas circunstancias, sino más bien se refería a ese gozo, satisfacción que vivimos los creyentes cuando hemos sido capaces de hacer la voluntad de Dios, hermano. De hacer la voluntad del Señor, u honrar el nombre de nuestro Dios, aún en medio de aquellas situaciones adversas o contrarias. Mire, esa experiencia es la más linda que uno puede vivir en vida física. Cuando a pesar de las presiones de la vida, hemos tomado la decisión de honrar el nombre del Señor y no decirle, o más bien, y decirle no a la tentación, no al pecado. Y cuando alguien se resiste de esa manera y sale victorioso, esa persona goza, se alegra. Así como Pablo hablaba y decía que estaba alegre. Pero mire, ¿cómo no iba a estar alegre, hermano? Si les predicó en medio de una presión grande. Pero Pablo no se echó para atrás, sino él predicó. Y predicando, aún en medio de una resistencia, produjo los mejores resultados. Entonces eso es algo que necesitamos experimentar, ese gozo, hermanos, esa alegría de hacer la voluntad del Señor. Miren qué cosa más linda. Yo recuerdo que una vez estaba con mi jefe, me mandó a que le comprara X producto. Y me mandó porque él iba a sacar unas muestras de ahí para poder fabricar dicho producto. Pero no sé por qué, cuando yo estaba en la tienda, yo no compré lo que él me dijo, porque a mí me gustaron otras cosas. Y yo le compré lo que yo quise. Yo regreso y le digo, mira, aquí están los zapatos. Y me dice, yo no te pedí esos zapatos. Perdón, ya dije. Yo no te pedí ese producto. Yo no te pedí ese producto. Yo te pedí otro. Yo me molesté en el momento. Pero yo luego dijo, es mi jefe. Tiene todas las de ley para mandarme. Mire, desde ese día yo dije esto: él es mi jefe y yo voy a honrarlo todas las veces que yo pueda. Y lo primero que hacía después de todo ello, usted me va a decir que soy yo lo que sea, pero yo miraba a mi jefe desde la ventana, porque estábamos en un apartamento en El Salvador, y lo miraba venir. Yo salía corriendo. Hey, ¿qué pasó vos? Nos tratábamos todos. Lo agarraba, la taché y le decía, yo te lo llevo. Yo dije, si este hombre un día me llegara a pedir que le lustrara sus zapatos, yo se los voy a lustrar. A mí no me importa eso. Yo tengo que honrar a mis autoridades, como sea. Y ese día fue libre. Me relacioné con él de la manera más lindísima. Ok, ¿qué querés? ¿Qué decías? Ok, démosle. Era una cosa buenísima. Mire, qué gozo cuando hacemos la voluntad de Dios. Usted lo va a experimentar, usted lo va a vivir en carne propia. Qué alegría cuando honramos la palabra de Dios y la buscamos hacer y la hacemos. La hice. Amén. Como cuando usted decide, saca su dinero y dice, este es el diezmo. Pero, ¿lo he hecho o me lo he hecho? ¿Lo he hecho o me lo he hecho?
¿Lo echo o me lo echo? Pero cuando uno lo echa, qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa, honrar el nombre de nuestro Dios. A lo mejor usted está luchando por X situación. Mire, así está de cerca para entrar a la bendición. ¿Y cuál es mi bendición? Hacer la voluntad de Dios. Hacerla. Y cuando la hagas, te habrás encontrado con la experiencia más linda que existe sobre la faz de la tierra. Digo eso, ¿sabe por qué? Porque la palabra es eterna. Y cuando comenzamos a practicar la palabra, comenzamos a vivir en eternidad. Por eso no entendemos, ay, ¿por qué tanta paz en la casa? ¿Y por qué tanta tranquilidad? La vida eterna. Si hay un esposo amando a su esposa, si hay unos hijos siendo obedientes a su padre, hermano, ahí entró la eternidad. Hay eternidad en esa palabra. Igual entra, hermanos, en la iglesia. ¿Cuándo vamos a ser una iglesia productiva? Cuando cada uno hagamos lo que Dios nos ordena en su palabra. Poderosa. Amén. Poderosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo estaba alegre de haber sido perseverante y ver a los hermanos de Tesalónica siendo fieles, aun cuando a él le había tocado huir de Tesalónica. Entonces, alegría, pero luego dice, mire, pero Pablo no solo expresó la razón de su esperanza, de su alegría, sino dijo, ustedes son mi orgullo. Esa palabra tiene un significado negativo, pero también positivo. Negativo, no queremos nada que ver con, no queremos ser personas orgullosas así, petulantes que nadie los quiere. Pero hermano, este orgullo del que Pablo está hablando no es ese, sino es cuando se logra reconocer la grandeza de algo. Cuando a usted le dicen, estoy orgulloso de tu habilidad para hacer las cosas. Estoy orgulloso porque de veras has sido una persona ejemplar. Esa expresión no es mala, sino todo lo contrario. Y el Señor permite muchas veces que otros pues nos afirmen en aquellas cosas que son importantes. Amén. Ahora hay que decirlo. Cuando somos capaces, hermanos, de ser insistentes con el no convertido, hasta que lo vemos doblegar sus rodillas delante del Señor, nosotros, ¿verdad?, podríamos decir, mire, ese es mi corona. Esa es mi corona. Esto no es un orgullo de hombre, sino un orgullo que refleja la gloria de Dios en la vida de aquella persona que vive, hermanos, ese momento tan lindo de ver a otros convertirse a la palabra del Señor por nuestro esfuerzo. Amén. Yo recuerdo que cuando hacíamos los desayunos, invitaban a hombres, desayunos de hombres, y muchos de ellos que llegaban ahí no querían llegar. Y los hermanos tenían que ir a talonearlos, como dicen los salvadoreños santanecos, y hasta que los encontraba. Y había uno que contaba y decía, mire, allá en la puerta de atrás, allá lo fui a encontrar, es que ya iba huyendo porque no quería ir a la reunión. Pero cuando llegaba, mire, era una cosa lindísima, la gente se convertía. Entonces aquel que estuvo insistiendo y que le tocó y que lo buscó y que lo llamó y que hizo aquí y que hizo allá, pues decía, esta es mi gloria, Señor, este es mi orgullo, yo lo traje. Y Pablo sentía, hermanos, ese orgullo de saber que les había predicado a los
tesalonicenses y que los había ganado para honra y gloria del Señor. Quiero decirles que otras versiones diferentes a la Nueva Versión Internacional no usan la palabra orgullo, sino dice corona de gloria. Y eso es lo que dice la Reina Valera, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pero ellos no usan orgullo, sino dice corona. La corona a la que se refirió Pablo, de hecho, no es una corona de realeza, sino una corona de laurel que se le da al que sale victorioso, pero al que sale victorioso con la fuerza del Señor, hermano. Amén. Entonces, Pablo decía, en otras expresiones, pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Pablo vivió, hermano, toda esa experiencia viendo a los hermanos de Tesalónica convertirse al Señor. Y él sabía esto. Pablo sabía que cuando el Señor viniera, ellos serían su gloria, serían su esperanza y serían su alegría delante del Dios Todopoderoso. Ahora, esta era, hermano, la mayor satisfacción de Pablo. Ahora yo pregunto, si cada uno de nosotros nos tocara vivir o ser testigos de la venida del Señor Jesucristo en su gloria, ¿cuál sería nuestra mayor satisfacción? ¿A quienes recordaríamos como nuestra esperanza, alegría y orgullo delante del Señor? ¿A quién recordaríamos cada uno de nosotros? ¿Quién pondríamos como corona delante de Dios en su presencia para decir, mira, Señor, de veras que puse todo mi esfuerzo, pero aquí está, Señor, aquí está mi Dios, lo cuidé, fui detrás de Él, estuve pendiente de su vida hasta que, porque déjeme decirle, hermano, que nuestra mayor esperanza, alegría u orgullo no serán delante de Dios nuestros logros personales. Cualquiera pudiera pensar y decir que eso va a ser lo que el Señor elogie, y de hecho no será así. Nadie nos podríamos presentar delante de nuestro Dios pretendiendo dar gloria como para decir, mira, Señor, yo prosperé en la vida, fui pobre pero también fui rico, no tenía ni un centavo, Dios, pero llegué a ser la persona más millonaria o millonaria. Señor, mira todo lo que fui capaz, mira todo lo que hice. Dice que ninguna de estas cosas van a atraer el corazón de nuestro Dios, sino las almas, hermanos, que hayamos ganado delante de Él. Ahí está el gozo, ahí está la alegría del Señor, que como aquellos que producto de la predicación, de la insistencia con la cual los invitamos hasta venir a Cristo, un día se rindieron a Él y vinieron a Él. Dice que eso será la gloria, eso era la esperanza, esa era el orgullo, hermano, del apóstol Pablo. A nosotros de alguna manera, hermano, nos cuesta entender que esa es la gloria de la iglesia, esa es la gloria de los hermanos, esa es la gloria en medio de las reuniones. La experiencia de ver a otros unirse a la esperanza en el Señor. La alegría, hermanos, cuando alguien se convierte, y mire qué cosa más bonita, más interesante. El orgullo de saber que hicimos el esfuerzo, lo hicimos. Y ahora, por nuestro esfuerzo, a lo mejor muchos estén
esperando la venida del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ahí está. Hermanos, esa debe de ser nuestra orgullo y debe de ser nuestra alegría en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Cuál es nuestro orgullo? ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es nuestra esperanza delante del Señor? Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. Y de hecho, hacer nuevamente el ejercicio, oír la palabra, compararme con la palabra, ajustarme a la palabra. ¿Por qué no se pone de pie?